Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Firma Donald Trump decreto que impone aranceles del 25% a las importaciones de aluminio y acero que provengan de cualquier país. Asegura la presidenta Claudia Sheinbaum que México está cumpliendo con el reforzamiento de la seguridad en la frontera norte para impedir el paso de droga. Pide a Estados Unidos hacer su parte para combatir el tráfico interno de estupefacientes y su crisis de salud pública por consumo de fentanilo. Alerta el director del Infonavit, Octavio Romero, a los derechohabientes sobre fraudes que realizan coyotes que se hacen pasar por funcionarios que prometen obtener los créditos en efectivo, pero que en realidad se quedan hasta con el 40% de ese dinero. En el mundo, anuncia el grupo islamista Hamas que pospone la liberación de rehenes israelíes prevista para el sábado 15 de febrero. Esto debido a que Israel sigue bombardeando la Franja de Gaza, violando así el acuerdo de cese el fuego. Y en la cultura celebra el Museo Universitario el 120 aniversario del arquitecto, escritor y pintor Juan O'Gorman con la muestra Todo O'Gorman, Juan O'Gorman, que reúne maquetas, planos, pinturas y autorretratos. ¿Cómo están? Buenos días, gracias por acompañarnos. Segundo día de la Semana del Amor y la Amistad. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Así es, Guadalupe, muy buenos días. Martes 11 de febrero, bienvenidas y bienvenidos. Como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla, estén bien informados. Lía Vadillo, Magdalena Alejo, Jimena Raya, alternan y son nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en redes sociales. Nos pueden ver en la página de 11 Noticias Digital. Y nos pueden seguir y escuchar también a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM. Desde aquí les saludamos. Ya sabe que aparece un código QR en nuestra pantalla. Es para que pueda acceder a nuestra página 11noticias.digital. Y como todos los días, le invitamos a que nos comparta su opinión, también sus comentarios, y pueden utilizar el hashtag 11 Noticias. Y arrancamos con la información, y es que esta se relaciona con la firma del decreto que realizó el presidente Donald Trump la tarde de este lunes, mediante el cual impone aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio provenientes de todos los países sin excepción, que entrarán en vigor a partir del 11 de marzo. La orden ejecutiva incluye a México, que es el tercer exportador de acero a Estados Unidos, después de Canadá y Brasil. En la Casa Blanca, Donald Trump afirmó que estos aranceles protegerán a los fabricantes de acero y aluminio de Estados Unidos. Para proteger a nuestra industria de acero y aluminio, estoy aplicando aranceles a estos. Cada quien puede entender exactamente lo que significa. Es un 25% sin excepciones ni exenciones, y para todos los países. Es un gran acuerdo, es el comienzo para hacer a Estados Unidos rico otra vez. El presidente estadounidense aseguró que con esta medida se reducirán los precios, porque el acero y el aluminio se producirán en el mercado interno y así habrá generación de empleos. Vamos ahora con el panorama de lo que puede significar no solo para México, sino para el mundo esta decisión de Donald Trump. Imponer aranceles de 25% a las importaciones de acero y aluminio de todos los países. ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo está este mercado? ¿Qué podría significar la diferencia entre los ingresos que recibe Estados Unidos y los que van a pagar ahora quienes tienen una relación comercial con él? Importaciones de acero de Estados Unidos proceden principalmente de qué países. Por supuesto que ahí está México, pero también Canadá, Japón, Corea del Sur y Alemania. Los productos que venden estos países a la Unión Americana pues no se comparan con China, que es el mayor productor y exportador de acero, pero envía muy poco a este país, a Estados Unidos. Allá hay una guerra comercial muy evidente. Los aranceles de 25% impuestos en 2018, recuerdan, excluyeron entonces en la primera era de Trump al mercado de acero de China, debido precisamente a esta diferencia. Entonces, China exportó 508,000 toneladas de acero a Estados Unidos, el 1.8% de las importaciones totales que recibían los Estados Unidos, una cifra mínima. Pero si revisamos el otro caso de los aranceles que se pretenden aplicar, que son al aluminio, aproximadamente la mitad que se utiliza en Estados Unidos es importado.
ahí sí habría una diferencia muy importante. La importación de Canadá ascendió a 3.2 millones de toneladas anuales, la gran mayoría, por supuesto, proviene de este país. Después siguen Emiratos Árabes Unidos y, por supuesto, también ahí aparece China. Vamos a seguir revisando el tema. México, nuestro país, ocupa el lugar número 14 como productor mundial de acero y exporta 77.5% de sus productos ya terminados, a los Estados Unidos. Las cifras, por supuesto, son importantes, pero miren, si nos vamos a noviembre de 2024, las exportaciones de artículos de hierro o acero ascendieron a 842 millones de dólares. Mientras que en otro de los casos que también citamos esta mañana del aluminio, en noviembre, la misma fecha, 2024, las exportaciones y sus manufacturas fueron de 245 millones de dólares. Así el mercado, el acero, el aluminio, las afectaciones en esta decisión de Donald Trump. Y en otro frente comercial también entraron en vigor los aranceles que aplicará China a productos estadounidenses. Esto como una contramedida a los impuestos que Washington comenzó a imponer a las mercancías chinas la semana pasada. El gobierno del presidente Xi Jinping comenzó a cobrar aranceles del 10% al petróleo crudo, a la maquinaria agrícola, a los automóviles y camionetas procedentes de la Unión Americana y del 15% a ciertos tipos de carbón, gas natural y gas licuado. China llevó el caso de los aranceles que le aplica Estados Unidos a la Organización Mundial del Comercio, denunciando incumplimiento de las reglas precisamente del comercio global. Y miren, en este contexto, el hombre más rico de México y presidente vitalicio de Grupo Carso, Carlos Slim, aseguró que los aranceles son una medida inútil entre históricos socios comerciales como México y Estados Unidos. En su conferencia de prensa anual coincidió con la tesis del gobierno de nuestro país. Imponer impuestos del 25% resultaría un boomerang a la economía de Estados Unidos y, por supuesto, al bolsillo de los estadounidenses. Lo de los aranceles ya vimos que es una negociación. Los quito, los pongo, es lo más fácil, te lo subo, lo bajo, ¿sí? En algunos casos a lo mejor lo dejan. Pero tú imagínate, ¿te diste cuenta qué pasó cuando dijo que lo ponía? ¿Sí? Se cayeron las bolsas de valores. La bolsa de Estados Unidos cayó 2%. ¿Tú sabes lo que significa una caída del mercado de valores? Esos aranceles yo creo que no resuelven los problemas. Carlos Slim consideró que decretar impuestos al acero y aluminio es una medida errática, con la que Donald Trump piensa que va a recuperar el liderazgo frente a países como China. Lo que quiere Estados Unidos es que China no le quite el liderazgo económico, jerárquico, en muchos sentidos, ¿no? Y bueno, y para lograr eso, pues no va a ser con los aranceles, ¿eh? Va a ser gastando menos, teniendo menos costos y menos gastos, encauzando esos recursos a la inversión. Lo que sí reconoció Carlos Slim fue la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum frente al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Yo creo que muy bien, perfecta. Además, lo que hizo es que tenía plan A, B, C, D, creo que se echó medio alfabeto, no tanto, pero sí, pues tenía muchas alternativas. Pues es lo que hay que tener, es alternativas. Y por supuesto, también confió en la estrategia del actual gobierno, incluso llamó al sector privado y público a invertir un 25% del Producto Interno Bruto, que en número significa 8 billones de pesos en el llamado Plan México. Yo estoy muy optimista porque da la impresión de que la presidenta, en particular la presidenta, no está buscando sangoloteos en los salarios. Estamos convencidos, aquí lo hemos estado estudiando, de que el futuro puede ser muy bueno. El futuro puede ser muy bueno, coincide con lo que, lo que dijo la presidenta en el Plan México. Aquí está hablando de una fórmula de crecimiento, trae varios puntos, pero para crecer se necesita inversión. Inversión y más inversión.
Sin cifras, anunció que el Grupo Carso va a reforzar sin duda alguna sus inversiones en infraestructura carretera, aeroportuaria y petrolera, además de que aseguró que no es necesaria una reforma fiscal por la solidez que tiene actualmente la economía mexicana. Y mire, el Consejo Coordinador Empresarial aseguró que se han abierto 38,420 vacantes en 87 empresas, esto para paisanas y paisanos repatriados de Estados Unidos. El organismo de la iniciativa privada precisó que los estados que cuentan con mayor oferta laboral es Nuevo León, la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco y Querétaro. Las firmas participantes podrán registrar sus espacios de trabajo a través del portal Conexión Empresarial en la página web Conexión Empresarial Paisano. Para los migrantes que busquen un empleo formal, pueden acceder directamente a la página del Servicio Nacional de Empleo del Gobierno de México. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, detalló que ese organismo mantiene estrecha coordinación con las Secretarías de Gobernación y del Trabajo, así como con los gobiernos estatales y municipales, para sistematizar la incorporación a las vacantes disponibles y promover con las distintas autoridades la oferta disponible, principalmente en los puntos de repatriación. También reiteró que se cuenta con una excelente capacidad de empleos para aprovechar las habilidades y oficios que nuestros migrantes conocen y que pueden realizar en su patria. A su vez, Roberto Campa, director de Asuntos Corporativos de FEMSA y coordinador del Grupo de Trabajo Empresarial, expuso la importancia de que más empresas se sumen a esta estrategia que consideró justa y que representa un enorme reto que a todos compete como mexicanas y mexicanos. Y es que, mire, entre las empresas participantes se encuentran Oxxo, Coppel, Lala, Walmart, Vitromex, Sistemas Energéticos CISA, Hilton Garden Monterrey y Aeropuerto, así como Danone, Bimbo, entre muchas otras más. Los empresarios están haciendo su tarea, pero también el gobierno federal hace la suya. El acuerdo se está cumpliendo, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum, este acuerdo para reforzar la seguridad en la frontera norte. Por ello, instó a Estados Unidos a combatir en su territorio también el problema del tráfico de estupefacientes y enfrentar la crisis de salud pública que está viviendo por el consumo de fentanilo. Nosotros trabajamos diariamente para evitar la producción, la distribución y la violencia que se genera producto de esta situación y de la pugna de grupos delincuenciales. El narcotráfico tiene que ver con la demanda. O sea, hay demanda de un consumo de una droga y hay quien aporta esa droga. Estados Unidos tiene que hacer su parte en Estados Unidos para atender el asunto de salud pública, de consumo de drogas y también atender la distribución de las drogas en su territorio. En México no hay un problema grave de consumo de fentanilo, ni los problemas que hay de consumo de estupefacientes que hay en Estados Unidos. Ellos tienen ese problema. Nosotros tenemos otros problemas. Y el objetivo siempre es colaborar, coordinarnos, trabajar conjuntamente por el beneficio de nuestros pueblos, siempre respetando la soberanía. Y mire, también está el operativo Frontera Norte y da reporte de los resultados. Y es que elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional capturaron este domingo a 40 personas presuntamente responsables de la aportación de armas de diversos calibres y tráfico de drogas como metanfetamina, fentanilo, cocaína y marihuana. De acuerdo con el reporte del Gabinete de Seguridad, entre las acciones de este lunes también fueron rescatadas del crimen organizado a 86 personas migrantes. A 5 días de iniciado el operativo para el restablecimiento de la seguridad y Estado de Derecho en las 6 entidades de nuestro país que hacen frontera con Estados Unidos, las fuerzas federales mexicanas ya suman 179 presuntos infractores detenidos. El Gabinete de Seguridad informó que desde el pasado febrero, cuando inició la operación Frontera Norte, se han asegurado además 100 armas de fuego, 13 provenientes de Estados Unidos.
Vámonos con otros temas, otros asuntos que tienen que ver con las familias que tienen un crédito Infonavit. Las autoridades están detectando muchos casos de corrupción, por eso están alertando. Estos fraudes involucran a los llamados coyotes, que se hacen pasar, por supuesto, por funcionarios de esa institución. Estafan a las y los trabajadores. Mi compañero Arturo Arellano nos cuenta más detalles de esta historia. Es un llamado a los derechohabientes del Infonavit a que no se dejen engañar. Hay muchos coyotes metidos en el Infonavit engañando a los derechohabientes, haciéndoles creer que pueden sacar su dinero para hacer cualquier cosa. Octavio Romero Oropesa, director del Infonavit, alertó a las y los trabajadores de fraudes que realizan los llamados coyotes, que pretenden quedarse con hasta el 40% de sus fondos de ahorro para vivienda. En la matutina del pueblo, el funcionario comentó que el modus operandi de estas personas es hacerse pasar por trabajadores del propio instituto. Los coyotes son delincuentes. Se anuncian haciéndose pasar por trabajadores del Infonavit y ofrecen un esquema de obtención de crédito en efectivo. Para acabar con este tipo de fraudes y corrupción que pueden ocurrir dentro de la institución, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró la importancia de la reforma al Infonavit, que acaba con los esquemas perjudiciales para las y los trabajadores. Antes del 2018, en 2 esquemas distintos, se prestaba al trabajador para construir su vivienda. El Infonavit dejó de construir vivienda y a lo único que se dedicó es a dar créditos para la vivienda. 2 esquemas distintos de créditos para la vivienda fueron completamente abusivos para el trabajador, pues eran créditos impagables porque cada vez se debía más en vez de cubrir el gasto de la vivienda y en determinado tiempo terminar de pagar la vivienda. Y es que, a decir de la presidenta, la propuesta da paso a una gestión eficiente y más transparente a través de un consejo tripartita entre trabajadores, empresarios y gobierno, los cuales decidirán colectivamente cómo se otorgarán los créditos a la vivienda. Cabe resaltar que la reforma al Infonavit ha sido respaldada por trabajadores a través de las confederaciones nacionales como la CTM, la CROC, Concanaco Servitur y la Canadevi. Estamos contentos porque además ya reconocieron los trabajadores y algunas de las organizaciones de empresarios, pues de que es mejor un esquema único, que siempre entre la Auditoría Superior de la Federación a hacer auditorías, que sean auditables todos los recursos y que sea muy claro cómo se construyen viviendas, cómo se dan créditos y cómo se sigue resguardando el fondo del Infonavit, que es de los trabajadores. 11 Noticias, Arturo Arellano, Merlín. En ese mismo tema, el gobierno dio a conocer los avances precisamente que se han tenido en el programa de vivienda para derechohabientes y no derechohabientes. Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, informó que para personas no derechohabientes a través de la CONAVI se tiene una reserva territorial de 322 previos, lo que corresponde al 100% de la meta para 2025. La funcionaria adelantó que a partir de este mes y hasta abril, las obras darán inicio en 25 entidades de la República, teniendo como objetivo construir más de 52,000 viviendas. A las 6:25 en la hora del centro, vámonos a revisar nuestro portal 11noticias.digital y por supuesto las primeras planas de los diarios. En nuestro portal encuentra toda la información de las últimas horas con los datos más relevantes. En vivo, todos nuestros espacios de noticias, el matutino, el meridiano a las 2 de la tarde, el nocturno a las 7 de la noche, 11 Live los sábados y el dominical, los 2 en punto de las 8. Si quieren resaltar alguna noticia en particular, le pueden dar clic y revisar todos los datos. La principal de nuestro portal, por supuesto, la firma del decreto, los aranceles de 25% impuestos por el presidente Donald Trump a todos los países, ya sin excepción, todos le tienen que pagar si le venden acero y aluminio.
Aranceles no funcionan, es lo que dice el empresario, el magnate mexicano Carlos Slim, el hombre más rico de América Latina. El canciller descarta que connacionales deportados arriben esposados a México. Han reiterado esto, es una respuesta a la gobernadora de Morelos, que aseguró que había paisanos que venían esposados y que llegaban precisamente a su estado. Dejamos nuestro portal, les recuerdo que también tiene las entrevistas y nos vamos directamente con las planas, los diarios que retoman. Por supuesto, el tema de los aranceles ocupa todas las primeras planas y las declaraciones del empresario Carlos Slim, así como México y su respuesta cabeza fría ante las decisiones de Estados Unidos. Ante aranceles de Estados Unidos, dice Milenio, nuestra primera portada, plantea Slim comerciar más con China, hay alternativas, dice el empresario mexicano. Debaten las drogas, Sheinbaum pida que hagan su parte al norte de Estados Unidos, también del otro lado de la frontera tienen que colaborar. La fotografía principal, los titulares de Defensa y Marina flanquean a la presidenta en camino al acto por la Fuerza Aérea Mexicana en Tulum. Esto es lo que dice Milenio. Revisamos la principal, la portada del Universal. Estados Unidos espía cárteles con información de Chapitos y el Mayo. Trump ordena aranceles de 25% al acero y al aluminio. La fotografía principal de El Universal nos muestra el evento de la Fuerza Aérea Mexicana, donde la presidenta destaca la lealtad precisamente de sus integrantes. Slim, dinero y drogas se quedan allá. La violencia y las armas de este lado, dice el empresario. Revisamos ahora lo que dice La Jornada. En primera plana esta fotografía del Día de la Fuerza Aérea, baluarte de la nación, declara la presidenta Sheinbaum la elevación de 25% a los aranceles para acero y aluminio del presidente Trump en los Estados Unidos, el rechazo de Carlos Slim a este gravamen. Y revisamos por último otra de las planas, El Heraldo, cabeza fría ante arancel al acero y aluminio frente al decreto de Trump. Pausa. Seis con 30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y mire, este 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. A casi una década de que se declarara oficial este día, todavía existen barreras y obstáculos que impiden el desarrollo de las mujeres y las niñas en carreras científicas. La incorporación de las mujeres en la ciencia no ha sido un camino fácil. Tal como lo indica la ONU, solo 35% de las y los estudiantes de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas de todo el mundo son mujeres. La participación de la mujer en la ciencia es relativamente baja. Aproximadamente a nivel mundial tenemos entre un 30 y 33% de participación de las mujeres, mientras que en México alrededor del 38% es un poquito más alto. Aunque cada vez más niñas y mujeres se interesan en la ciencia, los prejuicios o roles de género que se les adjudican debido a su género imposibilitan su desarrollo en esta área. Primero, el plano social, familiar, donde desde pequeñitas a las mujeres nos inculcan o nos guían hacia hacer o tener profesiones más que puedan combinarse con actividades familiares, donde se espera que la mujer se haga cargo de la familia y entonces tiene que compartir la parte de la ciencia con la familia. Y ya cuando estás en este campo, ya cuando estás desarrollándote en la ciencia, conozco de casos de compañeras donde sí sé por ellas que han sido menospreciado su trabajo debido simplemente al hecho de ser mujer. Esta exclusión que han padecido las mujeres en la ciencia ha repercutido en que existan pocas investigaciones con una perspectiva de género y feminista. En la ciencia pues hay muchísimo por descubrir, ¿no? Y que fuera privativo de un solo género no me parece adecuado, ya que las mujeres tenemos mucho que contribuir. Ante estas desigualdades, Ábalos consideró que es importante que nos mantengamos picando piedra a las mujeres para poder abrir camino para todas las que vienen detrás nuestro, ¿no? Las que estamos ya en esto, podríamos seguir influyendo en la medida de nuestras posibilidades.
En el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el mensaje es claro. Hacer hincapié en que debemos participar más y en que muchas de las mujeres que ya participamos ser reconocidas, porque a veces hacemos una doble labor aquí y en casa, el que nos reconozcan, el poder llamar la atención, el que se impulse a la mujer, aunque sea un día al año, pero ese día se mueve y podemos hacer más ruido. Con imágenes de Bruno Díaz y Darío Delgado, 11 Noticias, Alina Espinosa Gutiérrez. Y precisamente a propósito de este día es que esta mañana nos da gusto conversar con la doctora Ana Lilia Coria Pérez. Ella es secretaria de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Y pues para hablar precisamente, secretaria, de este asunto que tiene que ver con la incorporación de mujeres y niñas a carreras científicas. En este día, ¿cómo ve usted el panorama? ¿Qué tanto hemos avanzado como país? Y por supuesto desde el Instituto Politécnico Nacional. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Pues realmente este día es un día que hay que festejar, sobre todo por la oportunidad que tenemos las mujeres de transformar nuestra circunstancia a través de la educación y sobre todo también de participar en la investigación, la ciencia y con ello poder transformar nuestras realidades. Secretaria, ya son 10 años de que se está conmemorando este día tan importante, la mujer y la niña en la ciencia. ¿Cómo ha sido esta brecha que han tenido que recorrer miles de mujeres para ir destacando, romper con estereotipos, buscar esa equidad, tener más presencia? Ahora que estamos precisamente en este marco de 10 años de que se ha puesto sobre la mesa un día tan importante, ¿dónde están las mujeres en materia científica? Hay niñas interesadas, se está despertando esta idea de continuar su carrera y su desarrollo por estas carreras pues que pueden ser consideradas incluso solo para los hombres. Ay, por supuesto. La verdad de las cosas es que la educación, como comentaba hace un momentito, es un instrumento que nos permite transformar realidades. Quisiera comentarles que una de las dificultades que podemos encontrar las mujeres, sobre todo no en la ciencia, sino en nuestra trayectoria en general, ya sea que nos dediquemos a la docencia, a la investigación o a otro tipo de actividades, es pues toda esta brecha de género que todavía hasta el momento no ha permitido que podamos pues actuar en igualdad de condiciones. Es difícil, se ha hecho muchísimo, hemos avanzado. En el Instituto Politécnico Nacional tenemos 1,680 investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, pero pues solo el 36% de ese total son mujeres. Nos hace falta todavía mucho trabajar y apoyar el trabajo tal vez no apoyar, sino coordinarnos en los esfuerzos, tanto para atender las situaciones de casa como para atender las situaciones fuera de casa. Generalmente a las mujeres siempre pues nos rodea ese sentimiento de culpa porque el querer soñar, hacer lo que nos gusta, poder llegar a ser lo que queremos ser, siempre lleva por un lado pues ese peso de que estamos dejando de atender a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestro hogar, y pues creo que nos hace falta todavía mucho insistir en que pues debemos de dejar esas culpas atrás y tratar de ser la mejor versión de nosotras mismas, y pues para ello también requerimos el apoyo de nuestros compañeros hombres. Claro. Pero sin embargo, a pesar de ello, pues creo que vamos avanzando. Ya en la matrícula del Instituto Politécnico Nacional, pues casi el 50% son mujeres, sobre todo en una institución que es preponderantemente tecnológica, lo cual pues nos da muestra de que vamos avanzando. Sin embargo, también hay temas que son complicados. La violencia que se ejerce contra las mujeres, física, verbal, psicológica, no deja de ser un tema que corta sueños antes de tiempo y que acalla voces que desean pues crecer. En mi caso particular, pues ha sido una situación difícil. Desde pequeña
tuve que enfrentar ese tipo de situaciones que entiendo perfectamente, y pues quiero invitar a las niñas, a las adolescentes y a mis compañeras, pues a que podamos a través de la educación y la ciencia, pues terminar con esos ciclos. Ahora, doctora Ana Lilia Coria Páez, usted precisamente es docente y también se desempeña como secretaria de investigación y posgrado ahí en el IPN, y ahorita nos narra un poco de estas vivencias o de estas barreras que usted ha tenido que enfrentar. ¿Cómo incentivar a las niñas precisamente a que ingresen a estas carreras científicas y que permanezcan? Porque ya lo refería usted hace un momento que el 50% quizá de las inscritas en las carreras científicas son mujeres, pero no así las egresadas, incluso las investigadoras ya a nivel nacional no representan ese mismo porcentaje de mujeres que se inscribieron a las carreras científicas y que terminan en una carrera precisamente dedicada a la ciencia. ¿Cómo incentivar desde el Instituto Politécnico Nacional para que más mujeres, más niñas y adolescentes se incorporen y permanezcan en estas carreras? Desde niña siempre tuve la idea de que la educación es un medio que te permite abrir horizontes y transformar tu vida. Creo que sí necesitamos tener una capacidad de resiliencia grande para poder no detenernos ante esos obstáculos. Y la verdad es que la recompensa es infinita. Yo agradezco al Instituto Politécnico Nacional las oportunidades que me ha dado de transformar mi vida para bien, de no permitir que todo este contexto que a veces donde la supervivencia es lo importante, pues haga que tus sueños se escapen. Yo creo que hay que tener muy claro eso que comentaba hace un rato. ¿Qué queremos ser? Que podemos ser libres, que podemos ser dueñas de nuestro destino. Creo que eso es lo más importante. Claro. De no depender de nadie, porque como comentaba la compañera investigadora que entrevistaron hace un momentito, creo que desde niña se nos enseña a que nosotros siempre dependemos de alguien. Siempre somos hijas, somos mamás, somos esposas, pero creo que lo más importante es saber que tenemos una vida propia, claro, y que tenemos que buscar a través de la educación ser dueñas de nuestro destino. Así, claro, que pues esa sería mi invitación, que a través de pues toda la oferta académica del Instituto Politécnico Nacional podamos tener la oportunidad de superar las barreras, transformar nuestro horizonte y convertirnos en dueñas de nuestro destino. Uno aprende del ejemplo, doctora Ana Lilia Coria Páez, secretaria de Investigación y Posgrado del IPN, desde su experiencia, desde lo que usted vivió, ¿qué le puede compartir a las mujeres que hoy la están escuchando y que están buscando abrirse camino, no solo en la ciencia, sino en cualquier otra rama de la educación o incluso de la vida, para poder salir adelante y tener esta oportunidad de cumplir sus sueños y también derribar estas barreras? Pues yo lo que les pudiera compartir es que hay que ser consistentes, hay que nunca perder la esperanza. Yo creo que hay momentos a veces de nuestro entorno, y sobre todo les comentaba, cuando la violencia en todas sus formas nos rodea, desafortunadamente, hay momentos en los que uno siente que pues ya no hay otra salida. Sin embargo, quisiera decirles que para mí la educación, el conocimiento fueron siempre una esperanza de que la vida podía ser mejor. Entonces yo les aconsejaría nunca perder esa esperanza, sobre todo lo que comentaba hace un momento. Yo creo que la mejor recompensa que podemos tener de una vida de trabajo, de resiliencia, es ser dueñas de nuestro destino. Muchas gracias, Ana Lilia Coria Páez, secretaria de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Felicidades por tener esta posición tan importante ahora, donde se puede trabajar mucho en favor de las mujeres, de las niñas, de la ciencia y del Instituto Politécnico Nacional, como un baluarte también de lo que significa hoy la tecnología en México y a nivel mundial. Gracias, doctora, fuerte abrazo y buenos días. Buenos días y muchísimas gracias. Gracias. Y nos vamos con otros asuntos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le pidió a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, y a otros 3 ministros abstenerse de votar la controversia sobre las suspensiones de la elección judicial. Consideran que ya se pronunciaron públicamente en contra de esta reforma. Entonces, estamos solicitando por parte del jurídico del Tribunal Electoral que se excusen de participar el ministro Gutiérrez Ortiz Mena,
el ministro, ¿quién era? Lainez Potisek, la ministra presidenta y el ministro Pardo. El proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que se discutirá en el Pleno el próximo jueves, estipula que el Tribunal Electoral traspasó presuntamente los límites de su competencia y pretendió desplazar a la Corte como último tribunal constitucional en México. El origen de la controversia son los 2 amparos contra la elección judicial que otorgaron jueces de Michoacán y Jalisco y por los que el Comité de Selección del Poder Judicial suspendió actividades. Después el tribunal le ordenó al Senado continuar el proceso y esa es hoy la controversia. El magistrado Felipe de la Mata reiteró que con base en la Constitución la Suprema Corte carece de autoridad en materia electoral y la última instancia es justamente el tribunal. Con excepción de la materia electoral, tal como está previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es decir, la Corte, se los digo con sinceridad y analizando el texto que ahorita van a leer ustedes, no tiene facultades para dirimir este tipo de controversias. No lo digo yo, lo dice la ley. Sobre este tema, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, celebró que el Tribunal Electoral haya solicitado a la Suprema Corte que la ministra presidenta Norma Piña y los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Javier Lainez se abstengan de votar en la discusión sobre las competencias del Tribunal Electoral y los amparos impuestos para frenar la elección de personas juzgadoras. El Tribunal Electoral es la máxima responsabilidad del Poder Judicial, la máxima autoridad en materia electoral, pero no lo es en temas constitucionales, en eso es la Corte. Y el Tribunal, con respeto, pero con firmeza, le está pidiendo a la Corte que esos 4 ministros se recusen. O sea, es evidente, algunos de ellos han ido a Estados Unidos, a la OEA, a discutir el tema, a plantear que se eche atrás, o sea, han jugado un papel pugnaz, abiertamente en contra de una disposición constitucional que ellos deberían cumplir. En tanto, este miércoles 12 de febrero, Fernández Noroña acudirá al INE para entregar las listas de candidatas y candidatos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial a los distintos cargos que estarán eligiéndose el 1 de junio. El Consejo General del INE ya aprobó las reglas para proteger además a niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda electoral para la elección de personas juzgadoras y se acordó que no aparezcan menores de edad en spots, con la salvedad de que sea de manera breve y pasiva, previa autorización de padres o tutores. Mis observaciones buscan fortalecer el marco normativo, no solo en su cumplimiento legal, sino también en su capacidad de adaptación a los nuevos retos tecnológicos, garantizando la máxima protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el contexto electoral actual. Y seguimos con información del órgano electoral y es que la paridad de género en las elecciones de las personas juzgadoras que van a competir por un puesto en el Poder Judicial está garantizada precisamente por el Instituto Nacional Electoral. El Pleno del Consejo General del INE aprobó criterios para garantizar la paridad de género en la elección de las personas juzgadoras. Para asignar los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte, las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, así como de las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, se conformarán 2 listas, una de mujeres y otra de hombres, y se ordenarán conforme al número de votos obtenidos en orden descendente. De cada lista se asignará alternadamente el número de cargos que correspondan a las mujeres y los hombres más votados, iniciando por mujer, hasta integrar la totalidad de espacios vacantes. En los distritos judiciales electorales que consideren una sola vacante de determinada especialidad, podrá ser asignado inicialmente el hombre o la mujer con el mayor número de votos obtenidos, salvo en los casos en que se asigne un mayor número de hombres en los cargos que conforman el distrito judicial electoral. Las condiciones en las que compiten las mujeres, aunque parezcan que hay piso parejo, no lo hay. Y no lo hay y hay que atenderlo. No es que solo las mujeres no quieran votar por las mujeres, es que se puede dar el supuesto. Por otra parte, el Consejo General del INE aprobó ajustar el marco geográfico electoral en el proceso del Poder Judicial con 9 votos a favor y 2 en contra.
Enfatizo que mediante este proyecto de acuerdo no se cambia el número de distritos, sino que se ajustan para que sean equilibrados en concordancia con el padrón electoral y la lista nominal. El ajuste consistió en equilibrar el número de personas electoras de los distritos judiciales electorales de los circuitos judiciales segundo, tercero, 18º y 19º, con sede en el Estado de México, Jalisco, Morelos y Tamaulipas, respectivamente, con la finalidad de que no excedieran del 20% por encima o por debajo de la media de electores. Con imágenes de Jorge Bejarano y Eduardo Zamudio, 11 Noticias, Rubén Fieital Nes. La información, por supuesto, con Ismael Marcelo esta mañana. ¿Qué nos espera? Buenos días. ¿Cómo estás, Guadalupe, Angélica, amigas, amigos del 11? Muy buenos días, feliz martes para todos. En cuanto al pronóstico del tiempo, ya lo puedo observar en nuestra imagen de satélite. Un frente frío permanece en el norte del país y se ha movido levemente al sur de Estados Unidos a consecuencia del aire cálido y húmedo del Golfo de México. Así como lo podemos observar, mire, este aire caliente que viene del Mar Caribe y del Golfo de México sirve como barrera y que impide que la caída de aire frío que impulsa los frentes fríos pues sea más fuerte. Entonces este aire del Golfo es más fuerte que este aire frío de Estados Unidos, por lo tanto los frentes fríos no bajan a lo largo del litoral del Golfo de México y península de Yucatán. El aire cálido y húmedo procedente de este Mar Caribe atraviesa todo el Golfo de México y llega al sureste de Estados Unidos, pero en el extremo noroeste del territorio nacional tenemos el paso de la corriente en chorro subtropical. Vean cómo la humedad atraviesa prácticamente todos los estados del norte y noroeste de la República Mexicana. En el Pacífico, frente a las costas de la península de Baja California, tenemos aire frío. Se preguntará por qué en estos meses el agua de la playa ya en Baja California Sur, Sinaloa y Jalisco es muy fría. Bueno, porque tenemos la corriente de vientos que impulsa aguas frías hacia esta región del Pacífico mexicano. Así es como los meteorólogos estudiamos la atmósfera, y para ver lo que viene, bueno, veamos nuestro pronóstico regional. Para el noroeste, ¿qué esperamos? Vientos de 60 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras, es decir, levantamiento del polvo por esta intensidad de los vientos. También se pronostica oleaje de 2 a 4 metros de altura desde las costas de Tijuana hasta Los Cabos. También se esperan vientos intensos con velocidades de 70 a 90 kilómetros por hora en Chihuahua y en Durango. Para Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas se pronostican densos bancos de niebla con lluvias y posibles descargas eléctricas. Los modelos de pronóstico mantienen la probabilidad de lluvias esta tarde en Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Morelos y también en la Ciudad de México, y podrían acompañarse de actividad eléctrica y posible caída de granizo como ayer en la zona de La Marquesa, aquí entre la Ciudad de México y Toluca. De igual forma tendremos algunos chubascos en Guerrero, en Chiapas y en la zona montañosa central del estado de Veracruz. El ambiente será cálido con temperaturas de 30 grados, especialmente en zonas costeras. 28 grados esperamos en el puerto, Villahermosa con 30, Tuxtla Gutiérrez con 32, Oaxaca con 26, Zihuatanejo, Guerrero con 28. Mientras que para Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán dominará cielo despejado y ambiente muy caluroso. 29 grados en Guadalajara, 30 en Tepic, Nayarit, Colima con 34, Lázaro Cárdenas con 29, lo mismo que en la península de Yucatán. Y como lo hemos comentado, el viento llegará del Mar Caribe, es viento cálido y húmedo, haciendo que las temperaturas, mire, llegarán a 35 en Mérida, 33 en Tizimín, Cancún con 27 y Tulum con 28 grados Celsius. Es todo en cuanto al pronóstico del tiempo. Cuídense mucho, por favor, de estas altas temperaturas y nos vemos el día de mañana. Tiempo de la cultura en 11 Noticias Matutino, y por supuesto ya está con nosotros Miguel de la Cruz. Miguel, bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días Angélica, buenos días a todos.
Bueno, pues les cuento, a 120 años de su nacimiento se recuerda al arquitecto Juan O'Gorman en una muestra que da cuenta del trabajo del pintor y muralista mexicano. El Museo Universitario de Ciencias y Artes celebra el 120 aniversario de un hombre del Renacimiento en el siglo XX y lo que va del XXI. Juan O'Gorman, el arquitecto, escritor, pintor y padre que leía cuentos antes de dormir. No le gustaba manejar y fue un hallazgo de vida. No lo sabía cuando era niña. Yo no sabía que todo el mundo no hacía eso. Hasta adulta empecé a ver todas las cosas. Originario de Coyoacán, O'Gorman fue un arquitecto con una vasta curiosidad por las expresiones artísticas y cúmulo de cuestionamientos. Transitó de sus primeras obras, que son de un funcionalismo radical, ¿no?, a sus últimas obras, que son de un organicismo impresionante. O sea, fue un hombre de contrastes, complejo, buen escritor, gran pintor, gran arquitecto, que renegó de la arquitectura en sus últimos años. Dispuesta en todo el espacio del recinto universitario, la muestra Todo O'Gorman, Juan O'Gorman, no solo presenta planos, maquetas, pinturas, autorretratos y otras obras de O'Gorman, sino que establece una serie de diálogos. No se centra en el O'Gorman arquitecto o en el O'Gorman artista, sino que va más allá. Hay colaboración de diferentes artistas que interpretan la obra o la filosofía de O'Gorman en sus obras. Entonces creemos que es una exposición que va, pues eso, que va por un lado a rendir homenaje en el 120 aniversario del nacimiento de Juan O'Gorman, pero también que va a marcar época. Cautivador y enmarcado por la Biblioteca Central, La Gringa Poblana de Juan O'Gorman, la revisión del artista lo revela hacia nuevas generaciones y refuerza vínculos con sus fieles seguidores y heredera. Es un gran honor, mucho gusto, me encanta estar aquí y siento a mi papá por todos lados. Hasta el 5 de abril, Todo O'Gorman, Juan O'Gorman en MUCA Campus. Con imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias, Saray, Campeche. Y como ya comentábamos, este 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pero en la UNAM se preparan actividades durante toda la semana. Una de ellas será en el Universum, con la obra Las mujeres piensan en todo, una adaptación del libro de Catherine Themisch que nos muestra mujeres inventoras en distintos ámbitos para destacar sus logros. Avanzar justamente a las mujeres en estos campos, darles su lugar y su reconocimiento. Es una biografía, como bien dices, narrada, son fragmentos, ¿no?, con anécdotas, incluso creo que les van a interesar. 8 científicas en el escenario irán contando sus descubrimientos, entre ellas personajes históricos como Seila Megan, Mary Anning y Ada Byron. Son pioneras, ¿no? Son feministas que no se proclamaron feministas, simplemente ejercieron el feminismo porque era la única forma en que iban a poder salir adelante y llevar a cabo su investigación. También se relatan los aportes de 4 mexicanas, que son Evangelina Villegas, Celia Bravo, Xochitl López y Katia Echazarreta, cuyas historias buscan inspirar a niñas y niños. Transmitirles la ciencia de manera emotiva. La ciencia no es inalcanzable, la ciencia no es árida, sí la sabemos transmitir y la sabemos compartir. Bueno, la función de Las mujeres piensan en todo será este jueves 13 de febrero a las 5 de la tarde en el Universum. Es entrada libre, solo que hay que registrarse previamente en la página de la Coordinación de Género de la UNAM. Vámonos al libro del día, es COVID, del horror a la esperanza, de Mario Medina, editado por Lugar 360. Este libro en voz de su autor. Inicialmente la idea fue que se llamara Historias de COVID, de cómo la gente estaba viviendo, ¿no? La primera historia habla de quien pudo haber sido la primera persona en Wuhan,
que se contagió de COVID, el primer médico que dio a conocer al mundo el COVID. Entonces empecé a buscar entrevistas con enfermeras, médicos, afanadoras, camilleros. Está la historia también de la subsecretaria en aquel momento de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, quien me pudo platicar muy ampliamente de cómo el gobierno buscó primero los cubrebocas, conseguirlos, tener que ir a China. Hubo investigación a nivel de México, pero también busqué información a nivel internacional. Hacemos un corte, Miguel, pero volvemos con más cultura. Estamos de regreso aquí en 11 Noticias a las 7 de la mañana, pero no hemos terminado con esta sección cultural. Miguel, todavía nos falta la sección más pedida de este espacio. Si no la reclaman, ¿no? El Club de Lectura Leo con el 11. Fíjense, hoy avanzamos 160 páginas de la novela Cochabamba de Jorge Fernández, editada por Alfaguara. Les recuerdo siempre que la sala de lectura será el sábado 15 de febrero en la 20ª edición del Festival de Literatura y Escritores de San Miguel de Allende. El X de hoy es de Leti y dice: está parado en el quicio un minero de 1,92 de estatura, un árbol hecho hombre estéticamente perfecto. Gracias por esta aportación, seguimos leyendo y hoy se cumplen 124 años de la partida del escritor español Ramón del Campo Amor. En su honor, el poema del día, para formar tan hermosa que en alguna parte dice: y si con sombras de bien tal vez el mal se divisa, es porque en ella se ven guardar la miel de su risa, las flechas de su desdén. Quien lo solicite, lo comparto por X, @MiguelD, solo la de L.A. Cruz. Ahora sí, hasta aquí, Cultura. Y ya te estás enfilando hacia San Miguel de Allende, Mañana Miguel. Vamos para allá. Ah, perfecto. Y el 15 la sala de lectura. Y el 15 la sala de lectura, así que ya estaremos reportando ese. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias. Te vemos mañana. ¿Cómo no? Continuamos con más. Muchas gracias, Angie, Miguel. Te vemos mañana, efectivamente. Y vámonos ahora a hablar, Baruch González, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Lupita, ¿cómo estás? Pues no sé si decir es el tema de los próximos 4 años, es el tema de la Casa Blanca, es el tema del mundo, es el tema de China, de México, de todos los involucrados. El fentanilo, ¿nos vas a explicar por qué es una droga que está cobrando tantas vidas en los Estados Unidos? Así es, Lupita. Muchas gracias, qué bueno que me invitaron. Efectivamente, es un tema que ahorita nos está como importando a todos, y sobre todo que el día de ayer se estrenó un programa en Canal 11, Macio Sari justo trató varios datos sobre el tema de fentanilo. Por eso les quiero ahorita comentar 3 datos importantes de lo que hablamos ayer en este programa. En la primera gráfica vamos a ver la evolución del consumo de fentanilo y de otras drogas a partir de 2020. Vean cómo fueron aumentando todas hacia 2023. Esto es la administración de Joe Biden, pero también la administración de Trump. Si tuviéramos los datos de acá atrás, también se ve el aumento. Tenemos 3 tipos de drogas que están cobrando muchas vidas en Estados Unidos. Digamos que el tercer lugar sería el alcohol, después la cocaína y en primer lugar con alrededor de casi 2.500 muertes al año tan solo en la ciudad de Nueva York es el fentanilo. Sí vemos una curva exponencial de cómo fue que tuvimos ya un mayor número de sobredosis en todas las drogas en general, pero el fentanilo pues es la que se ha vuelto la más letal. En la siguiente gráfica vamos a ver también un dato muy importante del que hablábamos ayer, que es el tema de la pobreza. Nos concentramos ahorita en la ciudad de Nueva York. Aquí tenemos, digamos, los barrios principales, el Bronx al norte, Queens, Brooklyn y Staten Island. Aquí los colores morados representan las zonas con mayor porcentaje de pobreza. Vean aquí el Bronx, donde tenemos mucha población latina y población afroamericana. Tenemos mucha pobreza de este lado y también aquí en el centro. Un dato súper importante que encontramos a través del censo es en la siguiente gráfica cómo se empalman estas zonas de pobreza con las zonas de mayor sobredosis de fentanilo. ¿Qué nos quiere decir este dato, Lupita? Pues que hay condiciones sociales que se tienen que tomar en cuenta en Estados Unidos, como la pobreza, como la desigualdad, que están muy relacionadas con el tema del consumo y de la sobredosis. Entonces aquí, estos de las preguntas que se hablaban ayer y que nos preguntamos también hoy, que sería, ¿por qué Trump no se concentra en, por ejemplo,
solucionar el tema de la pobreza, solucionar el tema de la desigualdad, y es más fácil para él echarle la culpa a México y a Canadá de las muertes de fentanilo, Lupita. Claro, si nos vamos un poco atrás, tú nos hacías una referencia de cómo ha ido del alcohol, la cocaína, hasta el fentanilo, siendo hoy la droga pues que más vidas cobra en los Estados Unidos. En algún momento la gestión del presidente Biden, Baruch, y lo hemos platicado en otras ocasiones en este espacio, declaró incluso pues que había que trabajar en políticas públicas. Oregon, estado de emergencia en Portland por el fentanilo. Las personas tenían que ser remitidas directamente a centros de tratamiento. Sin embargo, por las condiciones que tú nos explicas, si es gente pobre, de escasos recursos, que vive en la calle, que consume drogas como el fentanilo, que pues prácticamente es mortal, les puede hacer perder la vida, cómo incluirlas, cómo gestionar y cómo romper este círculo vicioso de pobreza, consumo de drogas, cuando ellos incluso no quieren ir a la rehabilitación, ¿no? De acuerdo, sí, totalmente. Aquí vemos en estas zonas rojas como las zonas más pobres, con mayor porcentaje de pobreza, son las zonas que tienen mayor número de sobredosis relacionadas con el fentanilo. Entonces, sí, una de las causas es este tema de la pobreza, de la desigualdad, de la falta de ingreso. Quizás si se atienden esas causas, vas a poder disminuir tanto el consumo como sobre todo la sobredosis. Pero hay otro factor, y que también lo hemos platicado contigo, esto va muy de la mano con la situación económica. Un país como Estados Unidos, que tiene estos altos consumidores, este elevado número de personas que consumen sustancias psicoactivas como el fentanilo, pues tiene repercusiones también económicas. En un estado como este, como el estado de Nueva York, pues que se reconoce a nivel mundial por su potencial, también pues incluso puede estar afectando la situación no solo económica, sino social y política de una entidad como esta, ¿no? Sí, no, Nueva York sabemos que siempre lo vemos como esta ciudad llena de opulencia, mucho dinero, grandes edificios, grandes torres, pero también que quede claro que tienen muchos problemas también, en general también en Estados Unidos hay pobreza, hay desigualdad y sobre todo pues que tiene que ver mucho con este consumo. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿qué será más fácil? Sí. Tratar de ver hacia adentro de los problemas de Estados Unidos, ver hacia adentro de la pobreza, cómo solucionar esta pobreza para disminuir el consumo, o echarle la culpa a otros países como lo estamos viendo con Canadá y México, que pues claro, tenemos una relación global que sí podemos tener una relación en el tema de fentanilo, pero que hay otras causas que también se tienen que ver como la pobreza allá. Claro, parece ser muy sencillo responsabilizar a otros y es ahora lo que estamos viviendo en la política de Donald Trump frente a lo que países como México pues ha reiterado en repetidas ocasiones. Frente a estos señalamientos hay que actuar con cabeza fría, hacer sí la tarea de este lado, decía la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también pedirle a los Estados Unidos que haga su parte en cuanto a lo que tú dices, este diagnóstico que se tiene ya muy claro y muy evidente de que la pobreza va muy de la mano con el tema del consumo de drogas en la Unión Americana, el principal consumidor de la que quieras. Veíamos en tu gráfica inicial, ahorita no la van a poner, que era alcohol, cocaína y mira. Sí, aquí vemos en estas tres, alcohol, cocaína y fentanilo, tan solo en 3 años veamos el número de muertes cómo fue incrementando. Hay otras drogas también de este lado, pero pues son de menor impacto, aunque también son mortales. Claro, y que han sido desplazadas anfetaminas, benzodiazepinas, incluso la heroína, y drogas que son 50 veces más mortales, menos mortales que el fentanilo, que ahora tiene estos altos números. Y vemos que históricamente justo estas drogas que, por ejemplo, hace 10, 20 años eran las que estaban, pues digamos, de moda, las que eran más letales, pues ya quedaron atrás por estas nuevas. Entonces es como un proceso en el que las zonas pobres se han mantenido consumiendo y falleciendo a través de la drogadicción. Entonces, pues sí hay que estar muy atento y sobre todo verlo con un enfoque de salud. ¿Cómo podemos atender la salud mental también y también cómo podemos atender estas condiciones sociales para disminuir el consumo y la sobredosis? Claro, pues resumiendo, y como bien dices y han dicho los expertos, si Estados Unidos no declara el consumo de drogas como un problema de salud pública,
pues vamos a seguir en el mismo discurso de señalar afuera lo que tienen que resolver adentro, ¿no? Así es, un ciclo que se está repite y repite con otras sustancias. Y ahí vienen otras nuevas que también justo es lo que hablábamos ayer. Exacto. Ya están alertando de que el fentanilo no es la última capa de esta cebolla del consumo de drogas. Gracias, Baruch. Te vemos pronto. Gracias, claro que sí, gracias por el análisis y la presentación de estas gráficas. Y tenemos más información. Elvira Angélica Rivera. Vamos con temas capitalinos, y es que el gobierno de la Ciudad de México dio inicio al programa de auxilio escolar. A través de este se va a reforzar la vigilancia en el entorno de las secundarias y las preparatorias aquí en la Ciudad de México, y con ello se pretende garantizar la integridad de las y los estudiantes. Es Judith Hernández con la información. Para cuidar la integridad física de las y los estudiantes de secundaria y bachillerato de la capital del país, dentro de cada plantel y en sus alrededores, el gobierno de la Ciudad de México presentó el programa de auxilio escolar. Para que los alrededores de las escuelas sean pacíficas, sean lugares seguros, sean lugares que garanticen que los jóvenes puedan estudiar sin tener que enfrentar problemas, como ya se decía, de venta de drogas o grupos que llegan a enfrentar a otros grupos, tanto en secundarias como en preparatorias. Con este programa, un servidor público que estará en contacto con el jefe de sector de la policía monitoreará la salida de cada secundaria y preparatoria pública de la capital. Además, la actividad en los planteles será monitoreada desde el C5 y habrá corredores seguros e iluminados alrededor de las escuelas. Vamos a iluminar, vamos a hacer caminos seguros rumbo a todas las secundarias y escuelas de nivel medio superior en esta ciudad. Al encabezar junto con la jefa de gobierno el arranque de este programa, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, detalló que se trata de que niñas, niños, adolescentes y jóvenes regresen seguros a sus casas. Y en particular quiero llamar la atención el esfuerzo que tenemos que hacer en media superior para que se acabe con estos grupos que hay a los alrededores, que no son alumnos, los porros que intentan vender sobre todo drogas o desviar la atención de los jóvenes. También recordó que el gobierno federal realiza una campaña para evitar el consumo de drogas entre la juventud. 11 Noticias, Judith Hernández. La ciencia con Carlos Guevara Casasangi tiene sus fans en las redes sociales, el doctor Guevara. Le hacen algunos comentarios, a veces él los puede ver, no siempre, pero de cualquier forma los invitamos a que sigan participando en esta sección. Carlos, buenos días. Buenos días, claro que sí, siempre estamos atentos a la interacción en las redes sociales, especialmente en Twitter, ahora X. Pero bueno, vamos a hablar en este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, fecha que promueve la igualdad de género en la investigación científica. Es importante recordar que aún existen grandes retos en este tema. Naciones Unidas, la UNESCO, advierte, por ejemplo, que 1 de cada 2 científicas ha sufrido acoso en su trabajo. En inteligencia artificial, entre 5 desarrolladores, solo 1 es mujer. Es claro, hay mucho por hacer, aunque seguimos avanzando. Esta quizá es la molécula más popular. En ella está toda la información genética de los organismos. Fue descubierta por Watson y Crick, científicos que incluso recibieron el premio Nobel. Pero el trabajo de una científica, Rosalind Franklin, fue esencial para descifrar la estructura del ADN y nunca fue reconocida. A más de medio siglo, en las universidades, laboratorios y lugares de producción científica siguen existiendo cientos de Rosalind Franklin que sufren de violencia académica. La violencia académica se refiere a patrones de abuso de poder que ocurren en la docencia, la investigación y la difusión del conocimiento. O sea, y en el ejercicio de los roles profesionales. En mi rol de investigador, ¿no? En mi rol de profesor,
te plagio tu trabajo, te quito el crédito, te condiciono el financiamiento, evito tu promoción, ¿sí? O sea, no ocurre fuera de las actividades sustanciales del ámbito académico. A lo largo de su trayectoria profesional y recientemente a través de las 133 entrevistas a mujeres en la academia, Carolina Espinosa ha investigado por qué sigue existiendo este tipo de violencias. Ha encontrado principalmente 3 causas. Pues a que los académicos y académicas abusan de su poder, a que cuentan con redes de influencia, a que las instituciones los respaldan por acción o por omisión y a que hay un ambiente de normalización de la violencia. Identificó que la violencia contra las mujeres suele ser sexual, desde comentarios misóginos por parte de los profesores hasta obligarlas a tener relaciones sexuales dentro o fuera de las instituciones. También enfrentan violencia física. Una mujer narró cómo la encerraron adentro de un laboratorio, un investigador, y se fue y la dejó encerrada y ya se hacía de noche y no podía salir. Otra mujer que la dejaron encerrada en un cubículo con su director de tesis y tuvo que gritar para tratar de hacer un escándalo y que la pudieran abrir. O sea, muchas de estas retenciones pues forzadas. Esta problemática estructural no solo afecta a nivel personal, también en lo institucional y en la esfera social, pues excluye a las mujeres de producir conocimiento. Espinosa propone un nuevo acuerdo académico donde todos impulsen cambios graduales, como incluir en los criterios de evaluación la ética del personal. Cambios en donde no se premie a los investigadores que tienen antecedentes de acoso y de abuso. Se sabe que hay investigadores que son acosadores y se les entregan reconocimientos y se les hacen honores. Eso no puede seguir ocurriendo, porque eso además es una ofensa y un daño y un agravio mayor a las víctimas. Visibilizar estos temas también será parte de transformar la realidad de las mujeres en la ciencia. 11 Lab, Itzel Gómez Gurrola. Y bueno, una iniciativa que ha llamado la atención de la Unión Europea es la de recolectar el aceite usado en las cocinas y ponerlo en contenedores para obtener biocombustibles. Esto se aplica en escuelas de Chipre. Vamos a ver de qué se trata. En la ciudad de Nicosia, Chipre, una ONG ha encontrado una estrategia eficaz a favor del medio ambiente. Y es que se apoya en las manos más confiables de la comunidad, las de niñas y niños de las escuelas. La iniciativa se llama Tigano Kinisi, sartén en griego. Consiste en recolectar el aceite usado de las cocinas y ponerlo en contenedores para obtener biocombustible. Queremos que los niños sepan que los desechos no son desechos, tienen valor. Impulsada en 2018, esta iniciativa no es nada simbólica, pues tiene tanta aceptación que en ella participan ya 80,000 estudiantes de 500 colegios. Ha permitido a Chipre reciclar 10% de estos aceites, que en otras circunstancias contaminarían el agua. Recolectamos 200 toneladas anuales de las escuelas, con lo que evitamos la emisión de 1,000 toneladas de CO2 por año. Y con todo esto, la gente sigue sin creerlo. El aceite colectado se procesa para elaborar biocombustibles que se envían a países de la región. El proyecto fue ideado por una ONG de innovación llamada ADKI y el modelo ha recibido reconocimientos de la Unión Europea. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Y esto fue toda la información de ciencia y tecnología para hoy. Que pase usted un buen martes. Carlos, pues un tema muy importante, el de la violencia contra las mujeres, particularmente en ámbitos científicos, ¿no? Un asunto que debe de seguirse, pues tomando en cuenta que no se debe de perder de vista lo que está ocurriendo, visibilizar estos casos como lo hacía esta experta de la UNAM, para que, pues, además de conocerlos, pues también se pueda tener castigo y se puedan hacer las denuncias correspondientes. Sobre todo cambiar la cultura de las relaciones entre hombres y mujeres. Claro. Y en cuestiones de poder también, porque el profesorado
digámoslo claramente, es una posición de poder. Los investigadores tienen poder sobre sus alumnos. Más allá de la cuestión de género, también hay una cuestión que tiene que ver con el desarrollo de lo que se hace académicamente, que se puede apropiar, y hay otras formas de violencia más allá del género, pero específicamente hablando de eso por el día de hoy, hay que tener claro que es una posición de poder y que desde eso cualquier acercamiento puede ser delicado y una cuestión de violencia que no debemos de permitir. 1 de cada 2 científicas ha sufrido acoso en su trabajo. Cifras de Naciones Unidas. El diagnóstico está ahí y se habla recurrentemente en cada fecha, como el día de hoy. Se sabe, se conoce de los casos. Lo importante es que tuviéramos que dar otro tipo de noticias, pero como existen, hay que alertar, hay que alzar la voz y hay que denunciar. Sobre todo eso, muy importante, que las mujeres que viven este tipo de situaciones y en todos los ámbitos pierdan el miedo, denuncien y las autoridades hagan su tarea y quienes les corresponde sancionar también hagan la suya. Entonces, pues ahí está el dedo en la llaga, ¿no? Ahí está el dedo en la llaga, pero sí quisiera decir que esto no detenga la pasión que puede sentir una niña, una joven por estudiar el universo, por estudiar, acercarse al conocimiento científico. También tenemos una gran cantidad de historias, como lo hemos visto hoy con la entrevistada y con muchas otras. También en 11 Lab vamos a presentar algunas cosas, pero algunos casos y unas historias de vida que siempre son inspiradoras. No pierdan esa pasión que tienen por la naturaleza, por el saber. También es importante decir esto. Hay que acabar con toda la violencia hacia las mujeres de todo tipo, en el mundo académico y fuera de él, pero que esto no nos limite para inspirar a nuestras hijas, a nuestras sobrinas, a nuestras compañeras de vida. Y desde todos los frentes, ¿no? Sí. Sobre todo, atacar eso desde todos los frentes y pues poner siempre la atención en que las mayores víctimas, decías, no es una cuestión específicamente de género, pero sí las mayores víctimas siempre han sido mujeres. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues gracias. Mañana y 11 Lab todos los sábados a las 8 de la noche. Gracias. ¿Dónde más? En el 11. Así es. Gracias, Carlos. Tenemos más. Vámonos ahora con información internacional, y es que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, aclaró que ningún paisano o paisana deportado desde Estados Unidos ha llegado a México esposado, como se ha manejado en algunos medios de comunicación. A suelo mexicano, por supuesto que no. Cuando pisan tierra mexicana, aquí, en la tierra mexicana, nadie usa esposas. El canciller también informó que las deportaciones de connacionales se mantienen en los mismos niveles que antes de la llegada de Donald Trump al poder, es decir, no han aumentado, aunque sí reconoció que se prevé un incremento en los próximos días. Si ven ustedes las cifras de las últimas semanas, en comparación con las cifras de los últimos meses, se mantienen más o menos igual. Ahora, sí estamos preparados, por supuesto que estamos preparados. Y lo anticipable es que esos números vayan a ir paulatinamente creciendo. Estas declaraciones las hizo el canciller de la Fuente tras firmar con su homólogo de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, un acuerdo de cooperación en materia cultural que inició con la restitución de 54 piezas arqueológicas de origen guatemalteco recuperadas en nuestro país, en México. En Ecuador se va a realizar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales la fecha 13 de abril, debido al empate técnico entre el presidente derechista Daniel Noboa y su oponente, la candidata de izquierda Luisa González, en los comicios de este domingo. Noboa, recordemos, recibió 44.28% y González una cifra de 43.86% de preferencias. La diferencia es mínima. Luisa González llamó a todos los partidos a unirse a su candidatura para ganar en la segunda vuelta. Será la segunda ocasión que contenderán los dos candidatos. La primera fue en 2023 y en ese entonces ganó el empresario Daniel Noboa. Y mire, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, emitió un mensaje respecto a este proceso electoral por el que está atravesando Ecuador. Y aprovecho antes de que se me vaya el tiempo para decir que ojalá en Ecuador pronto griten presidenta con A y se puedan restablecer las relaciones México-Ecuador.
Y es que recordemos, este domingo hubo elecciones presidenciales allá en Ecuador, y es que ecuatorianas y ecuatorianos salieron a las calles para votar entre la izquierdista Luisa González y el presidente Daniel Noboa. También recordemos que las relaciones entre ambas naciones se encuentran suspendidas desde abril de 2024, cuando el gobierno de Ecuador invadió la embajada mexicana allá en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, asilado en ese lugar. Asimismo, hace unos días el aún mandatario ecuatoriano Daniel Noboa impuso aranceles del 27% a todos los productos mexicanos que entren a su país. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con ironía al decir que los camarones de Sinaloa son más ricos que los camarones ecuatorianos. Y es que si observamos las cifras del comercio con Ecuador, pues no alcanza ni el 1% de las exportaciones con nuestro país. En menos de un mes de gobierno, en su administración, Donald Trump pues se ha hecho visible este retroceso en las políticas en materia de derechos de los grupos más vulnerables, porque en unos cuantos días Trump ha echado para atrás los resultados de luchas que tomaron años en conseguirse. Los detalles. En sus primeros días de mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impulsado acciones de gobierno que violentan los derechos de grupos vulnerables. Lo hizo mediante órdenes ejecutivas, como han referido organismos internacionales como Human Rights Watch. Con su llamada ideología de género, que reconoce solo al masculino y al femenino, Trump borró el derecho personal a la identidad de los integrantes de la comunidad LGTBIQ. Llevo años viniendo a esta clínica. Creo que han pasado 8 años o algo así, que he estado bajo cuidado. Y ahora con las ridículas políticas de Trump, todo eso va a cambiar. Por eso vine aquí hoy, porque cerrarán durante los próximos 90 días. Además, el gobierno de Trump anuló todos los programas federales de diversidad, equidad e igualdad. Emitió una orden ejecutiva en la que prohíbe la participación de mujeres trans en los deportes. En materia de derechos de otro grupo vulnerable, el de las personas migrantes, Trump firmó una orden que incluye redadas y deportaciones masivas contra quienes ingresaron a ese territorio sin documentos, además de presentar una demanda contra las llamadas ciudades santuario. Las deportaciones a algunos países incumplen derechos básicos. Nos esposaron las manos y los pies y nos dijeron que nos llevarían a un centro de detención, pero en lugar de eso, nos llevaron al aeropuerto a un avión y las autoridades estadounidenses nos dijeron que nos enviarían de regreso a la India. Nos llevó 40 horas llegar al aeropuerto de Amritsar. Y la política de ciudadanía por nacimiento quita el derecho de ser personas ciudadanas estadounidenses a hijos de personas migrantes o de madres que viajan a Estados Unidos solo para el nacimiento de sus hijos. Esta acción presidencial fue bloqueada indefinidamente por un juez federal, argumentando que es inconstitucional. Trump firmó además el decreto para que Estados Unidos salga del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, retire el financiamiento a la Oficina de Naciones Unidas de Apoyo a los Refugiados Palestinos en Medio Oriente y evalúe a qué otros organismos les puede retirar su presupuesto, organismos que Estados Unidos apoyó para su creación al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Con información de José Alberto Navarrete, 11 Noticias. Y seguimos en Estados Unidos porque continúan las acciones legales contra las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump. El juez federal Joseph LaPlante bloqueó el decreto presidencial que niega la ciudadanía a hijos e hijas de migrantes sin documentación nacidos en territorio estadounidense. Este juez de New Hampshire es el tercero en emitir un fallo similar. Antes ya lo habían hecho 2 jueces más de Washington y de Maryland. Los 3 consideran que el decreto de Donald Trump viola la enmienda 14 de la Constitución que otorga la nacionalidad a las y los nacidos en ese país sin importar la situación migratoria de sus padres. Otro juez más frenó temporalmente el traslado de 3 migrantes sin documentación de Venezuela a la base militar de Guantánamo allá en Cuba. Pero Estados Unidos sí deportó a un primer grupo de 190 ciudadanos y ciudadanas de Venezuela que ya están en su país. Llegaron en 2 aviones de la aerolínea venezolana Conviasa, como parte del programa Vuelta a la Patria, un acuerdo entre ambos gobiernos, Venezuela y Estados Unidos.
Y nos vamos a Medio Oriente, donde el vocero militar del grupo islamista Hamas anunció que se pospone la liberación de rehenes israelíes que aún se encuentran en la franja de Gaza prevista para el sábado 15 de febrero. Denunció que Israel ha violado los términos del acuerdo de cese el fuego. Hamas acusa al ejército de Israel de que sigue bombardeando pese a la tregua. Seguimos con más información ahora desde Palacio Nacional en la conferencia matutina. Pues así llegamos al final de este espacio. Regresamos al estudio únicamente para despedirnos, agradecerles su atención y también sus comentarios en las redes sociales. Nutren mucho nuestro espacio y aquí estamos conectados desde muy temprano en Twitter, en Face y también pues conociendo un poco de los intereses que tienen ustedes. Hay personas que por ejemplo nos decían, Angie, acerca de la cuestión del reporte del clima del estado del tiempo, que querían profundizar en algunos aspectos. Por supuesto, Ismael Marcelo ya tomó nota de enterado y así vamos enriqueciendo con sus propuestas, con sus comentarios, nuestro espacio matutino. Así es, y es que particularmente nos comentaban, Lupita, que querían saber cómo estaba el clima o cómo iba a estar el clima en Sinaloa. Entonces sí es importante que nos compartan sus comentarios, nosotros los leemos, a lo mejor al momento no podemos incluir lo que ustedes nos están pidiendo, pero posteriormente por supuesto que les vamos a dar seguimiento. Y saludos siempre al Estado de México, desde aquí en la Ciudad de México, a todos los que nos siguen en otros estados del país como Guerrero, Nuevo León, hasta allá les mandamos saludo. Gracias por habernos acompañado también a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Los vemos y nos escuchamos mañana. Que tengan un excelente día, sigan en el 11. Hasta mañana.